Muchachos. Bien. Ay, ¿qué pasa? Bien. Listo, muchachos. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar como la parte de cloud computing, ¿cierto? Vamos a dar una breve introducción de qué es cloud computing, de los tipos de nubes que hay, y luego vamos a dar una introducción a, digamos, a la distribución de AWS en la nube, cómo funciona todo, cuál es la base de todo, y nos vamos yendo para ya la próxima clase empezar, digamos, con algunos ejercicios ya que muestran cómo utilizar una IAC, cómo desplegar los servicios, cómo se conectan todos los servicios y demás. Entonces, uy, ¿qué pasó acá? Aquí no me está mostrando. Lo voy a presentar mejor en PDF. Así, listo. Entonces, ¿qué es el cloud computing? Todos sabemos que anteriormente todas las empresas tenían su infraestructura on-premise. Pero esto, digamos que no era, pues era escalable, pero era muy difícil, era bastante costoso, hasta que apareció el cloud computing, que básicamente, digamos que entrega servicios de TI, servicios como máquinas virtuales, servidores, bases de datos, lo que necesitemos, por un modelo de pago por uso, ¿cierto? Entonces, en lugar de mantener infraestructuras enormes que muchas veces ni siquiera se utilizan, las empresas simplemente alquilan un espacio en la nube y pueden adquirir y devolver servicios TI cuando lo necesiten. ¿Cierto? Los principales proveedores de nube son AWS, GCP y Azure. Cada uno tiene sus beneficios. ¿Cierto? Si vamos a hablar de AWS, digamos que es una nube como ya comentamos anteriormente, que nació por, digamos, la renta de espacio de servidores. Y es en algo en que, pues, es el principal en eso de alquilar S2, que en capacidades de cómputo y demás. Si vamos a hablar de Azure, digamos que anteriormente tenía muy buen ambiente de datos y lo han venido organizando y actualizando con algo nuevo que se llama Fabric. Este Fabric, pues digamos que la apuesta de Microsoft como tal es meter todos los servicios de datos en esa, digamos, en este servicio como tal de Fabric. También vamos a tener algunos laboratorios sobre eso, pero tengamos eso en mente. Por otro lado, eh, es importante resaltar que este tema de cloud computing resalta como tres temas fundamentales. El primero es la escalabilidad, es decir, vos puedes aumentar el número de servidores, aumentar tu infraestructura, crecer tu infraestructura solamente con un clic y al mismo tiempo disminuirla si no lo necesitas. El Pay as you go, es decir, solamente vas a pagar por los servicios que vas a consumir y por la capacidad que vas a ocupar. Y una de de las principales características es que te puedes ir global simplemente con un par de clics, ¿cierto? Obviamente hay que, hay que manejar muy bien el tema de costos, porque una de las premisas de la nube es que muchas veces queda como mal configurado y el presupuesto que se hizo inicialmente, pues digamos que como esto crece, y hay muchos servicios que son serverless y que se manejan por ellos mismos, digámoslo así, eh, pueden gastar más de lo presupuestado y muchas veces los administradores de la nube no lo saben. Entonces al final eso da como resultado incurrir en gastos tal vez innecesarios, ¿cierto? Que no estaban presupuestados. Listo. Los tipos de la informática en la nube, digamos que son tres. Tenemos la infraestructura como servicio, la plataforma como servicio y el software como servicio. La infraestructura como servicio, básicamente muchachos,
aquí voy a hacer como la analogía, con todos esos servidores de cómputo enorme que tenemos on-premise, también los tenemos en la nube y es donde básicamente nos tenemos que preocupar por el parcheo de los servidores, por la seguridad de los servidores, eh, por qué sistema operativo, cómo va a correr, todo lo demás, ¿cierto? Todo eso queda de nuestro lado. Ahora, tenemos plataforma como servicios que digamos que no vamos a administrar servidores, sino que los servidores quedan por parte de quien nos provee los servicios, es decir, de la nube, y solamente nos vamos a enfocar en desarrollar el código que va a correr en esa infraestructura como tal. ¿Qué servicios tenemos en AWS para este tema? Tenemos servicios como Elastic Beanstalk, que básicamente él te va a crear toda la infraestructura que vos necesites. Y vos simplemente vas a crear el código, sea el front, el back, lo que sea, que va a correr sobre esa infraestructura. Y por último, tenemos el software como servicio, que básicamente es como Power BI, que ya nos ofrece un servicio como tal con ciertas características y nosotros no nos podemos salir de esas características porque no están de nuestro lado. Listo. ¿Alguna duda hasta acá, muchachos? ¿Vamos bien? ¿Algo por agregar, Pipe y Diego? No de mi parte, cero. Vamos bien. No, Pipe, está bien. Perfecto. Ahora, muchachos, ¿qué es AWS? AWS, digamos, que ha cogido mucha fuerza a comparación de las otras nubes, porque es una plataforma muy completa que sabe integrar muy bien la parte de servicios de datos junto con pues servicios de cómputo, ¿cierto? Y digamos que ha desarrollado un framework muy poderoso, que es un framework serverless, adaptando un montón de servicios a ese framework serverless que se vende muy bien y es muy apetecido por las personas porque es, ustedes no se tienen que preocupar por la infraestructura detrás de todo eso, sino que eso lo maneja AWS y ustedes simplemente se van a preocupar por el código, ¿cierto? Y además de los costos. Como no tiene servidores asociados, digamos que es mucho más barato que utilizar bases de datos enormes o, no sé, máquinas virtuales para correr contenedores, ese tipo de cosas. Es importante resaltar que AWS ofrece más de 200 servicios en cómputo, almacenamiento, bases de datos, redes, seguridad, análisis, inteligencia artificial y más. ¿Qué es importante también? AWS tiene una parte enterprise para, digamos, proyectos enormes y compañías enormes como Bancolombia, y también tiene una parte de startups, donde se preocupa mucho por ayudar a las startups a crecer, porque normalmente las startups tienen, digamos, proyectos muy interesantes cuando están creciendo, y AWS se interesó mucho por ellas, pues porque digamos que primero que todo, le ayuda a sus ingenieros a coger mucha experiencia en resolver estos tipos de problemas. Y segundo, digamos que son problemas de la vida real como tal. Entonces, digamos que por eso se interesó tanto por esos lados. Como ven, es una suite enorme. Nosotros como ingenieros de datos no tenemos que manejar todo, pero sí tenemos que entender de algunas cositas porque, digamos, pues no sé, lo hablo desde mi experiencia y desde la experiencia de los muchachos, creo que también cuando uno entra a reuniones definiendo arquitecturas, todo lo demás, siempre va a hablar de redes, de seguridad y ya digamos que ahí sí viene nuestra parte, que es cómo vamos a almacenar los datos, qué bases de datos necesitamos, cómo vamos a hacer la transformación de esos datos, el análisis de esos datos y demás. Entonces acá, digamos que esta primera parte puede ser que nos vamos un poquito teóricos por el lado de redes, de seguridad y todo lo demás, pero es porque digamos que para desplegar un servicio en AWS necesitamos saber qué es una VPC, qué es una subred, cómo hacerlo y cómo funciona la lógica detrás de todo eso. Entonces,
AWS, para poder llegar a todo el mundo, tienen que, pues digamos que tiene una jerarquía y tiene una división, ¿cierto? Está dividido en regiones, zonas de disponibilidad y ubicaciones de orden o edge locations, ¿cierto? Esto a grandes rasgos. Detrás de todo esto vienen muchas cosas como que AWS puede poner cómputo en el data center de una compañía y un montón de conceptos. Pero entendiendo, digamos, principalmente las regiones y las zonas de disponibilidad, tenemos suficiente para empezar a desplegar servicios en la nube como tal, ¿cierto? Ahora, ¿qué es una región? Una región es una área geográfica aislada que contiene varios centros de datos. Es decir, eh, digamos, no sé si recuerdan, nos preguntaban, ¿dónde es común que, digamos, desde Colombia, desde Latinoamérica, desplieguen los servicios del nube? Nosotros decíamos, en Virginia. Virginia es una de las regiones, de las mejores regiones de AWS para desplegar servicios por su conectividad. Ahorita vamos a ver eso cómo se conecta. AWS cuenta con más de 30 regiones en el mundo, todas conectadas con redes de baja latencia y alta disponibilidad. Eh, las zonas de disponibilidad como tal, ahorita vamos a ver que, digamos, Virginia tiene, si no estoy mal, 3 zonas de disponibilidad, que AWS en la consola cuando la estemos utilizando nos va a decir, esta es la zona de disponibilidad A, B y C, en cual quiere desplegar sus servicios o lo quiere desplegar en los tres. Cada región tiene varias zonas de disponibilidad, ¿cierto? Cada zona de disponibilidad debe tener uno o más centros de datos físicos. Esto es por normativa, porque hay algo que se llama multiregión, ¿cierto? Y alta resiliencia, digamos, a las fallas, donde, yo lo tengo desplegado en esta parte. Si esta parte local me falla, o sea, si la infraestructura de AWS falla en esa parte, mi sistema debe seguir corriendo y es por norma que debe tener, digamos, un centro de datos paralelo. Por eso es que las zonas de disponibilidad tienen uno o más centros de datos físicos, que son, digamos, cada uno independientes en funcionamiento, pero que deben de estar interconectados con baja latencia para poder hacer, digamos, ese switcheo si alguno de ellos falla. Y como les decía, si alguna de las zonas de disponibilidad falla en algún momento, los sistemas pueden cambiar a otra zona de disponibilidad para mantener la alta disponibilidad de nuestras aplicaciones. Y las ubicaciones de borde como tal, digamos que no son tantas pues como las zonas de disponibilidad y esto es para manejar la latencia de las aplicaciones como tal y hacer el delivery de nuestros datos mucho más rápido, ¿cierto? Hay un par de servicios de AWS que son bastante interesantes. Tal vez los alcanzamos a ver, no estoy muy seguro, pero se los dejo ahí eh, como en el tintero para que vayan mucho más a fondo, ¿cierto? Digamos que esto es a nivel general, cómo está estructurado AWS. No sé si los muchachos tienen algo por agregar acá. Simon, no, yo creo que pues ya lo mencionas todo. De pronto hay hacer énfasis en todo el tema de que, bueno, si ya sabemos cómo está estructurado AWS con todo el tema de regiones, cómo están estructurados sus data centers, para yo desplegar una arquitectura, sea lo que sea, es decir, sea para una aplicación web, sea para todo el tema de ingeniería de datos, que es lo que estamos viendo aquí en el semillero, yo tengo que tener muy en cuenta dónde están mis clientes, porque de eso va a depender todo el tema de la latencia. La latencia es el tema de, seguro ustedes ya lo saben, pero eso es el tema del tiempo que se toma en que una petición se tarde en responder, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo mis clientes los tengo acá en Colombia,
yo no voy a montar mi infraestructura en Sydney, ¿cierto? Entonces, en Australia. Entonces, no, pues no tiene sentido porque la latencia va a ser enorme. No va a tardar mucho en recuperar mis datos, en hacer peticiones, etcétera, ¿cierto? Entonces, es bien importante todo el tema de zonas de disponibilidad, ubicaciones de borde, esas ubicaciones de borde. Aquí en Brasil me parece que hay una ubicación de borde, incluso en Colombia, si no estoy mal, creo que por los lados de Bogotá también. Entonces, todas esas ubicaciones de borde nos ayudan al tema de latencia y a recuperar la información de forma más rápida, ¿cierto? Dependiendo geográficamente donde esté ubicado mi negocio. Entonces es importante pues como tenerlo en cuenta. De acuerdo. Excelente, Pipe. Bueno, muchachos, acá trae como un mapa como para hacer la referencia de las diferentes regiones que tiene AWS como tal. Entonces, como les comentaba, lo más utilizado por nosotros es North Virginia. Acá también tenemos en Ohio, en Oregon, en North California, en Canadá, y también tenemos uno acá en Sao Paulo, y pues digamos que toda la parte de Europa, eh, Australia, tenemos en África también, y pues digamos la parte de Asia, ¿cierto? Acá ustedes se podrían preguntar por qué si AWS tiene una región en Sao Paulo, nosotros utilizamos North Virginia para desplegar nuestros servicios. Y la respuesta como tal, esto es como, lo traemos pues como un dato curioso, y es que básicamente todos estos cables y toda esta conectividad entre data centers va debajo del agua. Entonces, la densidad de conexiones que tenemos, pues, digamos, desde un territorio, una región como Colombia, hacia Brasil, digamos que no es la mejor. Entonces va a haber mucha más latencia si nosotros vamos a desplegar nuestros servicios en, eh, en Brasil, comparado con la conectividad y con la densidad de cables, de conexiones que tenemos con Estados Unidos. Eso es el por qué nosotros estamos utilizando North Virginia para desplegar los servicios, y es lo más común que vean en sus compañías, ¿cierto? Obviamente eso puede variar, pero lo que yo he visto, y pues lo he visto en varias empresas, es que utilizan esta región como tal. Y es por este factor de acá. Sí, Simon, de acuerdo. Además, pues que todo el tema de la zona horaria cuadra también con todo el tema de la primera zona que es North Virginia. Entonces, digamos que eso también ayuda mucho a que nosotros estemos pues como montados ahí. Mientras que la zona horaria para, en este caso es Sao Paulo, tendrá pues también como otro orden. De acuerdo, de acuerdo, Pipe. Bueno, muchachos, ahora vamos a empezar con algo que es redes en AWS. Y el concepto de AWS como tal, pues no sé si se lo han preguntado, AWS es una, digámoslo, una nube pública donde todo el mundo puede acceder a ella y desplegar sus servicios. Entonces, no sé si se han preguntado como, hey, ¿cómo hace la diferenciación para decir como, este servicio es de esta persona, este servicio es de la otra persona, ¿cierto? Ahí viene un concepto que se llama VPC, que básicamente es una nube privada virtual. Es decir, de la nube gigante de AWS, ellos nos van a, cuando nosotros creamos una cuenta de AWS, ellos nos van a disponibilizar una partecita, y esa partecita la vamos a llamar VPC, que obviamente cuando entremos a la consola nos vamos a dar cuenta que esa VPC va a estar identificada por un ID y todo lo demás, todos los componentes que lo conlleva. Entonces, ¿qué es VPC? Pues ya yéndonos como a la teoría como tal, es una red aislada y privada en AWS y permite definir rangos de direcciones IP, subredes, tablas de ruteo y políticas de seguridad personalizadas, ¿cierto? Digamos que ustedes como ingenieros de datos no se tienen que preocupar ni por las direcciones IP, ni por las subredes, ni nada de eso. Eso normalmente
pues, se encarga alguien de infraestructura, de ciberseguridad y todo lo demás. O sea, eso ya viene por default y te van a decir en tu empresa qué VPC tienes que utilizar para desplegar tus servicios y todo lo demás. Pero esto viene, pues es bien importante conocer esto, porque cuando un arquitecto te está vendiendo el proyecto o se está sentando a explicarte un proyecto, él te va a traer diagramas técnicos como tal y te va a decir, ah, bueno, vamos a utilizar esta IPC con estas subredes, acá va tu base de datos, acá va tal servicio. Entonces, es importante conocerlo como tal. Ahora, teniendo en cuenta que esta VPC es ya nuestra nube privada en la nube pública de AWS, ahí tenemos que hacer una segmentación, ¿cierto? Con unas direcciones IP que tenemos disponibles en nuestra VPC como tal. ¿Cómo se llama esa segmentación? Vamos a tener una subred pública y una subred privada. Bueno, eh, no una, podemos tener varias, pero simplemente vamos a traer a este ejemplo dos, la subred pública y la subred privada. ¿Qué quiere decir lo de pública y lo de privada? Lo de pública, básicamente, es que todos tus servicios que van a estar acá van a estar expuestos a Internet y van a tener acceso a Internet. Es decir, cualquier persona, llamémoslo un hacker, que vea algún servicio de cómputo acá, puede ingresar si vos no lo tenés debidamente con la seguridad que necesita, ¿cierto? Y en la subred privada, digamos que no va a estar expuesto a Internet, necesita por detrás una infraestructura más pesada para esta parte de, de la salida de Internet, pero sí se va a poder comunicar dentro de la red de Amazon con los demás servicios que vos tengas dentro de tu subred privada como tal, ¿cierto? Entonces, ya yéndonos pues como la teoría, voy a leer esta partecita después de dar esa explicación, ¿cierto? Como de traer la plastilina y después de irme más técnico, como lo define pues AWS como tal. Una VPC se divide en subredes más pequeñas dentro de un espacio de direcciones IP, que esas direcciones IP, el que crea la VPC como tal es el que las define. Y normalmente, pues, esto es difícil que pasen datos, pero normalmente las arquitecturas son de tres capas, ¿cierto? Entonces la capa de la presentación, la capa del dominio o la lógica empresarial y la capa de los datos, que digamos que esa capa de los datos es donde van a estar las bases de datos como tal y de ahí es donde se va a desplegar todo nuestro trabajo, que es montar la arquitectura sobre esos datos, ¿cierto? Entonces, la vamos a dividir en dos. Su red pública, que tiene acceso directo a Internet, y la subred privada, que no tiene acceso a Internet. Listo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? Creo que los muchachos se tuvieron que ausentar un momentico por algo de la oficina, entonces no puedo ver el chat. Si tienen alguna pregunta, me interrumpen, por favor. Simón, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Una preguntita. Siempre que se abra un servidor de AWS, siempre vamos a tener la subnet pública y la subnet privada, o uno ya decide cuál de los dos abrir. No, es por default, siempre vas a tener una subred pública y una subred privada cuando abrís la cuenta de AWS. Y a partir de ahí puedes decidir cuántas más querés dividirla. Listo, gracias. Con gusto. Importante, esa división eh, viene sujeta a las direcciones IP. Es decir, vos tenés un rango de direcciones IP finito y ese finito quiere decir cuántas subredes puedes tener. Listo. Simón, tengo Ahora, una duda con lo dale. de las redes. Sí, ¿En qué cuéntame. casos es necesario generar? Pues dices que por defecto viene una pública y una privada. ¿En qué casos es necesario crear más subredes, por ejemplo, privadas? Porque hay que crear más. Eh, nos, ahí, pues, con detalle, no te sabría decir, pero digamos, no sé, tienes una aplicación multiregión
que multirregión quiere decir que, bueno, la tengo en Oregon y la tengo en North Virginia, ¿cierto? Tengo una, y todas están dentro de la misma VPC como tal, ¿cierto? Necesito una subred privada para esta región y otra subred privada para la otra región, ¿cierto? Para que se puedan comunicar como tal. En ese caso, debemos de crear eh, varias subredes privadas, digamos en ese tipo de aplicaciones como tal. Listo, gracias. Pero como les digo, eso no va en ustedes. Hay una persona por detrás de networking, de redes y todo lo demás, que es el que se encarga de esto. Para que no se preocupen, pues, ¿cierto? Porque este tema sí es como bastante denso. Listo, ahora. eh, tenemos varios elementos por acá. Cuando nosotros tenemos, digamos, vamos a hablar ya de una instancia C2, que una instancia C2 es como tener un virtual machine en AWS, un servidor virtual en AWS, ¿cierto? Y el ejemplo que traemos acá, este virtual machine lo tenemos en una subred privada como tal, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que no va a tener acceso a Internet, ¿cierto? Pero dentro de nuestra aplicación, no sé, tenemos que hacer un web scraping a, no sé, a una página de Internet, por decir algo, por poner un ejemplo. Entonces, teniendo eso en cuenta, nosotros tenemos que, de alguna manera, salir a Internet. ¿Cómo, cómo hacemos eso? ¿Cierto? Aquí es muy importante y tiene un papel fundamental el, eh, digamos, el traductor de redes y el gateway de Internet. ¿Cómo funciona esto? Este traductor simplemente por allá va a haber una tabla de ruteo, ¿cierto? Entonces, la IP de nuestra instancia en la subred privada va a ir y le va a pegar a este traductor como tal, ¿cierto? Y este traductor como tal va a ser el responsable de no exponer el tráfico directamente a la C2, sino de hacer la traducción para que eso salga a Internet. Entonces lo que nos está haciendo estos dos elementos de acá es básicamente eh, permitir que nuestras instancias o nuestros servicios en subredes privadas puedan tener acceso a Internet y al mismo tiempo los está protegiendo, ¿cierto? Para, para no exponerlos directamente. Luego, también es importante resaltar que, digamos, los servicios o instancias que están en las subredes públicas como tal, por default, ya vienen con salida de Internet, pero es porque tienen adjunto un Internet Gateway, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Ahora, tenemos una parte de firewall eh, para nuestras subredes y para nuestras instancias o servicios como tal, ¿cierto? Tenemos a nivel de subredes, tenemos un firewall que se llaman listas de control de acceso, que básicamente nosotros vamos a definir qué direcciones IP o llamémoslo, qué entidades pueden ingresar a nuestras subredes y a qué otras entidades les vamos a rechazar la entrada, ¿cierto? Más, pues en la otra clase vemos cómo funciona eso, pero hagamos un símil. Hagamos un símil y pensémoslo como que vos estás parado en la puerta y vas a controlar la entrada o salida de una persona de un lugar, ¿cierto? Entonces llega una persona, vos tenés una lista y el nombre de la persona está en la lista. Lo dejas entrar. Es decir, si el tráfico que va a entrar acá a la subred está en una lista, él puede entrar.
¿cierto? De la misma manera, si llega un tráfico y, digámoslo, no está invitado, no está en la lista, esta subred va a rechazar ese tráfico y nos va a proteger todo lo que tengamos acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque puede ser, no sé, una petición maliciosa, nos están tratando de hackear, muchas cosas, ¿cierto? Ahora, si este firewall a nivel de subred, digamos que falla por X o Y motivo, las instancias S2 tienen otro firewall, pero que solamente funciona a nivel de instancia. Ese firewall se llama grupos de seguridad, en el cual eh, nosotros podemos controlar todo el tráfico que va a entrar y todo el tráfico que va a salir de, digamos, nuestros servicios. Esta parte de grupos de seguridad, digamos, que es muy utilizado para los servicios que tienen salida a internet y que son como tipo servidores. Entonces, todo lo que sea instancias, bases de datos, por allá el EMR, el Redshift, todos esos servicios, vamos a tener que configurar grupos de seguridad, ¿cierto? Por parte eh, de las listas de control de acceso, nosotros como ingenieros de software no nos debemos preocupar mucho de eso, pues porque digamos que para nosotros es transparente, eso ya va por parte de alguien de redes o algo así. Pero por parte de grupos de seguridad sí es bueno tener algo de conocimiento porque muchas veces, pues digamos, nosotros tenemos una base de datos, nos tenemos que conectar con otro servidor, tenemos que saber cómo se abren estos grupos de seguridad y cuáles son los puertos que tenemos que mapear acá para poder que se establezca esa relación de manera adecuada. Preguntas, inquietudes hasta acá, muchachos. Listo, de una. Ahora, hablando ya de la seguridad en AWS, no solamente AWS, sino que todas las nubes funcionan bajo un modelo de responsabilidad compartida. Es decir, los clientes son los responsables de la seguridad en la nube y el proveedor, o en este caso AWS, es el responsable de la seguridad de la nube como tal. ¿Cierto? ¿Qué significa esto? AWS se va a encargar de la seguridad de todos sus data centers, de mantener actualizado, pues digamos, salió un nuevo parchado para un servidor Windows, vos lo puedes encontrar, pero AWS no es el encargado de ese parchado. El encargado de ese parchado va a ser el cliente. Ahí encontramos la diferencia, ¿cierto? Digamos, AWS cuando vas a subir un documento, un bucket de C3, él te va a garantizar que va a tener un cifrado mínimo, ¿cierto? Pero si necesita más de ese cifrado mínimo, vos como cliente sos el encargado de ponerle ese cifrado extra y además de eso, de definir quién puede entrar y quién no puede entrar a esa información como tal, ¿cierto? Eso por parte de datos. Vos puedes manejar quién puede entrar, quién no puede entrar, eh, qué configuraciones extra le debo hacer una base de datos a nivel de, no sé, grupos de seguridad, KMS, que ahorita vamos a ver qué es una KMS, y qué configuración debo de hacer a nivel de VPC, subredes y todo el networking para que mi solución opere dentro de, digamos, los rangos y dentro de las peticiones que de verdad me importan. Eso, digamos que va por nuestro lado. AWS como tal se encarga de mantener
todas las regiones seguras, que no haya fuga de información de esos data center que ellos tienen on-premise y de mantenerme actualizado, digamos, los parchados. Es decir, como les dije ahora, salió el nuevo parchado, yo lo voy a poder descargar. Salió un nuevo software, una nueva versión de Python, yo voy a poder actualizar porque AWS me va a mantener esa versión ahí, pero yo como cliente soy el responsable de saber si mi software aguanta esa nueva actualización o no. Bueno, entonces acá si pues quieren leer más detenidamente de qué se trata la documentación de AWS y también del libro como tal que estamos tratando, va mucho más a profundidad, ¿cierto? Acá se los traje, digamos como a nivel de datos. AWS va a dar una encriptación mínima y se va a encargar de toda la infraestructura de esos data center on-premise, pero nosotros somos los que debemos conocer los datos y saber qué nivel de confidencialidad o qué nivel de restricciones y quién debe acceder y quién no debe acceder a esos datos como tal. Ahora, eh, digamos que AWS como tal va muy ligado a esto de la seguridad. Tiene un servicio que se llama IAM, que es donde vamos a hacer toda la administración de accesos y de identidades de la nube, ¿cierto? Para limitar qué acciones se pueden hacer en la nube y quién tiene acceso a qué servicios como tal. Entonces, ustedes que se van a encontrar normalmente en una compañía, AWS da la opción de tener organizaciones, ¿cierto? ¿Qué es una organización? Es una entidad donde vos vas a tener unas unidades organizacionales y de esas unidades organizacionales se van a desprender una serie de cuentas, ¿cierto? No es tan normal como que nosotros metimos nuestro correo y nuestra tarjeta en AWS y ya tenemos acceso a un montón de cosas, sino que las empresas como tal necesitan saber eh, digamos, a qué rol pertenecen. Entonces, digamos, podemos tener un rol de full stack, un rol de infraestructura, un rol de DevOps y un rol de ingeniero de datos. Cada uno tiene que ver cosas diferentes y cada uno debe poder hacer acciones diferentes en la nube, ¿cierto? Entonces, este digamos que es un cuadrito que les quise pues como poner acá, en donde tenemos el root account, que es el root account, básicamente es la cuenta que nosotros abrimos cuando metemos los datos en AWS y decimos como, hey, yo me quiero registrar, voy a poner mi tarjeta de crédito, él nos lleva una consola. Esa consola es el root account, ¿cierto? Cuando estamos ahí, podemos crear una organización. Y de esa organización se puede desprender unas unidades organizacionales, que pueden ser muchas, pero eh, normalmente están divididas como según el rol y obviamente según el ambiente. Recordemos que en ambientes de desarrollo de software tenemos tres ambientes que son desarrollo, QA y producción. Y dentro de cada uno de esos ambientes va a haber pues un montón de usuarios, un montón de grupos en los cuales se van a dividir cada una de las responsabilidades. Entonces, ahora, ¿cómo nos dan acceso a cada uno de los servicios? En AWS hay algo que se llama grupos en IAM, que básicamente un grupo en IAM es, digamos, un conjunto de usuarios que van a estar regidos por los mismos permisos en servicios específicos, ¿cierto? ¿Y cómo le vamos a dar permisos a esos usuarios sobre los servicios específicos de la nube? Se lo vamos a dar por medio de algo que se llama políticas de AWS, en donde les vamos a decir, muchachos, ustedes como tienen el rol de datos, van a tener full acceso a S3, que es un servicio de almacenamiento de datos, o van a tener full acceso a hacer todo lo que quieran en tal base de datos, por decir algo, ¿cierto? Y aquí me faltó ponerla en la diapositiva, pero se me viene a la mente y es importante mencionarlo, que
nosotros vamos a necesitar algo que se llama un rol de AWS. Y este rol lo pueden, digamos, tener tanto usuarios como puede ser asignado a ciertos servicios como tal para comunicarse con otro servicio. Es decir, anteriormente estábamos hablando de la C2, que recordemos que la C2 es un servicio de cómputo. Digamos que desde esa C2, por cosas de la vida, yo tengo que llevar un archivo a un bucket de C3. Esa conexión no es tan directa, porque si yo intento mandar ese archivo de la C2 al S3, lo más seguro es que me vaya a ver como un deny ahí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tengo los privilegios para desde la C2 ingresar al S3. ¿Qué debo utilizar ahí? Debo utilizar, digamos, unos permisos, pero esos permisos se los doy a la C2 sobre el S3 por medio de roles, que eso es lo que me permite establecer relaciones entre servicios. Esto es por parte de IAM, ¿cierto? ¿Dudas, inquietudes hasta acá, muchachos? Perfecto. Ahora, hay una lógica de evaluación que acá es muy complicado entender pues como este diagrama, pero es el diagrama que ofrece AWS a sus usuarios para que entiendan cómo es esa lógica de evaluación de que si puede ingresar, no puede ingresar, toda la cosa. Entonces, todo comienza como desde la organización, ¿cierto? Y esa organización, digamos, que va a tener unos limitaciones o algo que se va a llamar unos boundaries, ¿cierto? Y esos boundaries van acompañados de unas políticas de controles, en donde van a decir, digamos, el S3 debe tener tal encriptación. Si vos vas a crear un S3 y no lo encriptas como las políticas de control de tu cuenta te lo dicen, de una va a saltar una alerta. Y según esa alerta, pues no sé, te van a llegar correos como, hey, tenés que hacer esta remediación o pasó esto, 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 ¿cierto? Pero entonces hay otras políticas que, digamos, te dicen, vos tenés acceso o no tenés acceso. Entonces vos como usuario tratas de hacer una acción desde una organización sobre alguno de los servicios y no tenés permiso, desde esta parte te va a salir un deny. Pero si tenés permiso, entonces luego tenemos que evaluar otra de las cosas, que es, hey, listo, a nivel de organización como tal y de cuenta, tenés permiso. Luego, hay una política dentro de tu grupo de usuarios que especifica ese permiso. Si no la hay, de una te da el deny. Si la hay, entonces, listo, la política está. Luego, el boundary, hay algo a nivel, pues digamos, como de infraestructura o de boundaries que me niegue algo de esto. Si lo hay, de una te da el deny. Si no, ya pasamos a la última parte, que es especificar si la persona que está con ese rol puede acceder o no puede acceder a ese servicio. Si puede acceder, de una se va derecho y te da la respuesta que vos le pediste. Si no puede acceder, entonces hasta acá llega y te va a dar un deny. Creo que hay por ahí una mano levantada. Sí, es que era para preguntarte si puedes acercar un poquito la pantalla que se ve borroso. Ahí se ve mejor. Sí, muchas gracias. Listo, muchachos. En- ah, entonces, esta lógica, a ver si me lo deja bajar, sí. Esta lógica va muy de la mano a lo que ya explicamos anteriormente, que fue el tema de las organizaciones. ¿Por qué lo explicamos así? Porque todo surge de las organizaciones. Y las organizaciones, como les dije, tienen sus
políticas de control. Luego viene la evaluación de políticas, que digamos que hay políticas de identidad y de recursos como tal. La identidad de recursos es, digamos que yo tengo que acceder, tengo que conectar dos servicios y uno me exige que, pues digamos, le debo de dar como un rol extra, una política extra para que el otro pueda tener acceso, ¿cierto? Eso es a nivel de recursos, las políticas a nivel de recursos. Las políticas a nivel de identidad es como un usuario normal, es decir, digamos que yo quiero hacer algo y yo tengo un usuario de AWS. Mi usuario debe tener políticas sobre el recurso de AWS que yo quiero utilizar. Luego vienen lo que se llama pues los boundaries, que son a nivel de grupos de usuarios y te dice como, bueno, yo soy ingeniero de datos, pero quiero hacer algo que hace un ingeniero de DevOps. Obviamente, si yo quiero hacer algo que hace un ingeniero de DevOps con el rol que tengo, de una me va a dar un deny, ¿cierto? Estos son los permisos a nivel de boundaries. Y por último, digamos que a nivel de sesiones, también se otorgan unos permisos especiales, ¿cierto? Este es un servicio que se llama STS, que te da, digamos, permisos solamente por la duración de la sesión como tal, de las sesiones como de la transacción de lo que querés hacer. Y esto se hace a lo último porque normalmente, pues, no es necesario llegar hasta acá, sino que, digamos, podemos terminar en cualquiera de las anteriores, ¿cierto? Este Session Policies se utiliza mucho cuando estamos utilizando pipelines de operación de despliegues, cosas así, donde le tenemos que dar, digamos, permisos temporales digamos, a un service principal o algo así para que ejecute algo sobre una base de datos, pues trayéndolo más como al mundo de los datos como tal. Esto de acá, pues se los quisimos traer simplemente como para que lo conocieran, ¿cierto? Y si quieren, pues como volverse súper tesos en AWS, es fundamental que entendamos esto. Pero si nos vamos a mantener en un nivel como medio de la nube, no es tan importante conocerlo como a detalle, porque de este tipo de cosas y de roles como tal, se van a encargar otras personas. Pero ustedes, digamos, durante esos procesos de definición de arquitecturas, de quién puede ingresar a una base de datos, quién no, si lo conocen bien, digamos que pueden ser de gran ayuda. Preguntas, inquietudes hasta acá. Esas otras personas que se encargan de definir eso, ¿quiénes serían? ¿Los ingenieros de software? No, dentro de un grupo están los ingenieros DevOps y los ingenieros de infraestructura. Esto ya, digamos que sería más por un lado de ingeniero de infraestructura, ingeniero DevOps, que son los encargados de dejar, digamos, toda la arquitectura analítica en la nube, para que vos como ingeniero de datos lo utilices Vale, muchas gracias. de una. Listo, muchachos. Entonces, acá vamos a hablar de el tipo de cifrado, ¿cierto? Hay un cifrado en tránsito y un cifrado en reposo, ¿cierto? Y AWS utiliza algo que se llama el KMS, que es Key Management Service, para encriptar, digamos, sus servicios y su información que ya está en reposo. ¿Qué quiere decir que los datos ya están en reposo? Quiere decir que los datos ya llegaron al lugar donde se van a almacenar. Llámese S3, discos, bases de datos o cualquier otro, digamos, repositorio o almacenamiento de AWS como tal. Este servicio de KMS, digamos que es muy flexible. ¿Por qué? Porque vos como usuario
hablando pues anteriormente de las políticas, y las políticas van a ser determinantes en todo el mundo del cloud computing, vos puedes decir qué servicio o qué usuarios van a tener acceso a ese KMS y por consecuente va a tener acceso a los datos que esa llave como tal está encriptando. Listo. Ahora, importante también, hay dos tipos de cifrados. Hay cifrados del lado del servidor y hay cifrados del lado del cliente. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy un usuario y yo tengo un bucket de C3 en la nube como tal o tengo una base de datos. Cifrado del lado del servidor significa que yo como usuario voy a subir los datos sin cifrar a mi almacenamiento y cuando lleguen al almacenamiento, el servidor de la nube, si lo quieren llamar, o de la base de datos, de lo que sea, me va a cifrar esos datos. Eso es cifrado del lado del servidor. Y cifrado del lado del cliente quiere decir que yo como cliente debo encriptar primero mis datos para después subirlos a la nube como tal. Ahora, del cifrado del lado del servidor nos vamos a encontrar varias cosas digamos, en RDS, que es el servicio de AWS de bases de datos. Nos vamos a encontrar varias cosas en S3 y se me escapa el otro servicio, pero dejémoslo en esos dos, en donde básicamente vamos a encontrar que, digamos, hay una encriptación base para un bucket de S3, o podemos crear una KMS y darle una protección extra. Podemos hacer varias cosas. Cuando estemos desplegando un bucket de S3, vamos a ver cada una de ellas. Y cifrado del lado del cliente, si es básicamente yo debo generar mi llave localmente, cifrar mis datos y subirlos a S3, y S3 se desentiende pues del KMS, de la llave. Si se te perdió la llave, tenés que resolver por tu lado porque AWS no se va a encargar de nada de eso, porque la encriptación fue de tu lado, no del lado de ellos. Ahora, cifrado en tránsito quiere decir cuando estamos moviendo, ¿cómo va a ser el cifrado de mis datos mientras estén en movimiento? Es decir, digamos que yo tengo mis datos on-premise en mi data center local y yo los tengo que llevar a una RDS que está en la nube como tal, ¿cierto? Acá entran un montón de partes de infraestructura, pero que es importante saber. Entonces, ¿cómo puedo asegurar esos datos? Esos datos los puedo utilizar, los puedo asegurar por una VPN, por protocolos como SSL o TLS, un montón de cosas que nosotros como ingenieros de datos pues no los tenemos que implementar, pero sí tenemos que saber básicamente, si nos hablan de una VPN, ¿qué es una VPN? Si nos hablan del protocolo TLS, ¿qué es el protocolo TLS y cómo funciona? Si nos hablan de SSL, ¿cómo funciona? Si nos dicen, esta máquina S2, una S2 Linux, tiene el SSH activado, ¿cómo funciona el SSH? Ese tipo de cosas que no van por nuestro lado como ingenieros de datos como tal, sino que otras personas que son los de DevOps, los de infraestructura, nos van a habilitar, pero debemos de saber cómo implementar pues, qué se debe implementar en ese tipo de cosas para mantener nuestros datos seguros. Bueno, creo que no lo cambié. Ahora, em, muchachos, todo en AWS, en cualquier nube, hasta en un premise, todo debe estar monitoreado. ¿Para qué? Porque en este tipo de proyectos hacen muchas auditorías y preguntan sobre movimientos, quién hizo tal movimiento, por qué lo hicieron, cuánto se demoró, todo lo demás. Aquí básicamente nos vamos a enfocar en que nos impacte a nosotros directamente, nos impacta CloudWatch y CloudTrail, ¿cierto? Estos de acá es bueno conocerlos. ¿Por qué? Porque hacen parte de AWS como tal, pero nosotros
digamos que no los vamos a configurar, ¿cierto? Entonces, CloudWatch, ¿qué nos permite? Nos permite conocer cómo se está comportando o si nos permite visualizar las métricas de nuestras bases de datos como tal, cómo está la memoria, cuántas gigas están ocupando, cómo están nuestros discos, cuántos input, outputs hay. Podemos hacerle seguimiento, todo eso desde CloudWatch, que es, digamos, eh, donde se van a concentrar y donde vamos a poder visualizar cada uno de nuestros logs de nuestros diferentes servicios. Luego, CloudTrail ya es más por la parte de auditoría como tal, ¿cierto? ¿Qué quiere decir la parte de auditoría? Él nos va a guardar los logs de quién ejecutó, digamos, una carga o un bucket de C3, cuánto duró y si falló o no falló, ¿cierto? Entonces, si hay cambio en algún servicio, digamos, eliminaste algo de una base de datos, en CloudTrail va a quedar ese log y te va a decir quién lo eliminó, pues qué usuario lo eliminó y cuándo lo eliminó. Ahora, por parte del config, este AWS config va muy de la mano con las Service Control Policies que hablábamos anteriormente, que van a nivel de organización, ¿cierto? Y básicamente este config, digamos que nos ayuda a remediar automáticamente si no estamos cumpliendo alguna de nuestras políticas de la organización. Por ejemplo, vamos a crear una base de datos, una RDS, pero esa RDS no va a tener una encriptación apropiada como yo lo dije y como yo establecí en mi organización. Podemos automatizar con CloudTrail primero que nos levante una alarma para nosotros saber que se hizo eso y luego que, digamos, solvente automáticamente ese problema con ayuda de otros servicios de AWS, pues como Lambdas y todo lo demás, pero el principal desencadenante de todo es config. Y config, además de Service Control Policy, se puede integrar y es muy poderoso para integrarse con otros servicios de AWS. Por parte del Security Hub, digamos que es muy utilizado por ciberseguridad y digamos que es la centralización de todos nuestros servicios de seguridad de AWS como tal. Entonces, en el Security Hub puedo ver cómo está, cuántas vulnerabilidades tengo en mi cuenta, cuáles son de alertas muy graves que debo solventar inmediatamente, ese tipo de cosas que nosotros, repito, como ingeniero de datos, no somos los responsables, pero que si algo de esas alertas tiene que ver con nosotros, ciberseguridad va al Security Hub, coge el log y nos lo envía para nosotros comenzar como a solventar ese tipo de problemas. Y las VPC Flow Logs, simplemente cada vez que hay un request a nuestra VPC, alguien va a ingresar, cosas así, siempre nos van a quedar los logs de quién ingresó, a qué horas y qué hizo, ¿cierto? Básicamente por ese lado. Y aquí en esta tablita se las quise poner ahí porque digamos que está segmentado en qué nos ayuda cada uno, ¿cierto? Entonces, eh, para controles tenemos CloudTrail, Config y todo lo demás. Entonces, si ustedes quieren pues, ir como más a detalle de todo, se pueden basar en esta tablita, investigar sobre los demás servicios de ciberseguridad que tenemos, que son demasiados, pero que no vamos a hacer foco completo de todos en este, en este semillero como tal. Ahora, por parte de la gestión de los datos, digamos que la gestión de los datos en AWS implica la administración de nuestro almacenamiento, la calidad de nuestros datos y, como hablábamos la clase anterior, la gobernanza de estos datos. Entonces, la estrategia de AWS siempre va a ser la catalogación y de la catalogación y digamos la creación de los metadatos, que para los que no saben, digamos que los metadatos son los datos
de nuestros datos. Es decir, va a haber un esquema que va a identificar nuestras bases de datos o nuestros archivos CSV que vamos a montar al S3 y cada uno de esos esquemas va a tener un formato específico. ¿Y qué servicio es muy importante en esta creación de metadatos y catalogación? El servicio de AWS, perdón, de AWS Glue, que básicamente es un integrador de datos serverless donde podemos utilizar tanto PySpark como Scala, ¿cierto? Para crear nuestras ETLs y además que tiene un catálogo de datos adjunto donde nosotros vamos a poder crear esos metadatos como tal y catalogar nuestros datos. Importante, este servicio de AWS Glue es muy grande, eh, tiene muchas integraciones y demás. Acá vamos a utilizar más que todo la creación de ETLs, el Data Catalog de Glue. Y vamos a ver si nos da tiempo para utilizar los crawlers, que digamos que es la forma automática donde nosotros podemos crear, digamos, de forma programada una ETL y de forma, digamos, codeless. No nos tenemos que preocupar por el código de eso. Luego, importante, siempre debemos tener en cuenta el versionado de los datos. Y aquí cobra fuerza, mucha fuerza, digamos, un atributo o una feature de S3, de nuestro servicio de S3, que S3 para los que no sepan, es, digamos, donde se va a centrar todo el almacenamiento de nuestros datos objetuales. Siendo datos objetuales todo lo que sea, imágenes, CSVs, Excel, PDFs, lo que sea. Esos son datos objetuales. Y siempre que vamos a desplegar o a crear un bucket de S3, ese versionado de datos es un atributo que se lo debemos de activar. ¿Para qué? Para en caso de que una persona X o un proceso X por equivocación elimine uno de nuestros datos, nos quede la historia de versiones anteriores y poder recuperar esos datos de manera sencilla, ¿cierto? Y por último, digamos el compliance y la privacidad de nuestros datos, que va muy ligado a la gobernanza. También va a haber muchos servicios para eso. Vamos a utilizar más que todo, ¿cómo es? Se me fue. Lake Formation, que básicamente nos va a permitir conectarnos con el Data Catalog de Glue y definir quién va a acceder a nuestros datos de una forma, llamémoslo, muy desmenuzada. Es decir, podemos definir a qué tablas puede acceder, a qué columnas y a qué bases de datos de forma muy específica. Súper. Hey, muchachos, bueno, yo hago como un paréntesis ahí y me gustaría hacer como una analogía de qué es lo que es metadatos. Para los que se vieron de pronto, Mr. Roth en uno de sus capítulos decía como, bueno, los metadatos es como la basura de los datos. ¿Cómo así, Pipe, que la basura de los datos? Es básicamente como si vos te comes un paquete de papitas y lo botas a la basura, una persona que esté ahí como buscando en la basura, vas a ver que vos te comiste un paquete de papitas de limón que tiene tantas calorías y que tiene tantos gramos, entonces esos datos son los metadatos, ¿cierto? Como lo decía Simon, son los datos de mis datos. Y así funciona todo el tema de catálogo de Glue, ¿cierto? Ese servicio que tiene Glue integrado que permite referenciar todo el tema de los metadatos de una tabla. ¿Cuáles pueden ser los metadatos de una tabla? Que la tabla pesa cuánto, ¿cierto? Que cuál es el esquema de mi tabla. Que tiene estos atributos y estos atributos, no sé, de que esto es un string, que esto es un int, que esto es un float. Todo ese tema son metadatos y así funciona todo el tema de catalogación de datos para el servicio de Glue, ¿cierto? Entonces, me parece pues como importante hacer este tema del paréntesis ahí, hacer la analogía para que de pronto quede un poco más claro y más interiorizado el concepto de qué es metadatos, ¿cierto?
cómo funciona. Entonces, bueno, eso pues como por esa parte. Por otra parte, muchachos, van siendo como las 11, entonces no sé si ya quieren como que hagamos un breakcito chiquito de 5 minutos o algo por el estilo para que pues, vayan, tomen agua, se estiren y podamos continuar. No sé cómo lo de Simon. Sí, sí, de una. Si quieren, lo hacemos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, veo manitos como De arriba, una. entonces Sí, nos de acuerdo. vemos Sí, de una. tipo 11:16, ¿listo? Listo, vale, gracias. Listo. De una, muchachos.
Muchachos, ya estamos por acá. De una, muchachos. Voy a comenzar a ir compartiendo. Listo, muchachos. Entonces, continuando ya con la parte de operación en los datos, con la nube AWS, digamos que implica la automatización de todo nuestro proceso y cómo vamos a hacer la gestión, pues, de ese flujo de trabajo, es decir, quién va a ser el orquestador de, de ese flujo. Para eso, pues AWS nos ofrece un montón de soluciones. Acá pues simplemente les menciono como dos, que es AWS Data Pipeline, donde podemos mover datos entre servicios de S3, RDS, Dynamo, Redshift. Y además de eso podemos transformar datos utilizando LMR o scripts personalizados, S2, hacer un montón de cosas, ¿cierto? Por otro lado, digamos que este es un servicio bastante poderoso porque es un servicio serverless que nos permite hacer como toda la orquestación de nuestros datos, que es las step functions, donde básicamente eh, tiene integración con muchos servicios y nos permite automatizar procesos de ETL de forma, primero, muy barata y segundo, digamos, muy escalable. Y por último, pues para toda la gestión de accesos y políticas, vamos a utilizar nuevamente el Lake Formation. Eh, Muchachos, préstenle atención a este tema de los servicios que Simón está mostrando. Por ejemplo, en esa diapositiva anterior que habla de Step Functions, que habla de Lake Formation. Todos esos servicios son importantes porque cuando ingresan a una compañía, lo más seguro es que si utilizan AWS con arquitectura de datos, se van a encontrar ese tipo de servicios. Entonces, que vayan referenciando como que, bueno, la information es para todo el tema de seguridad de los datos, ¿cierto? Bueno, que entonces, ¿cuál es el orquestador? El que me ayuda a orquestar mis flujos de datos. Que es Step Function, ¿cierto? Entonces esos servicios vayan referenciándolos y si los pueden ir consultando, pues mucho mejor a profundidad para que tengan un contexto mucho más amplio. de acuerdo, de acuerdo. Sí, muchachos, pues como dice Pipe, no se queden solamente con lo del semillero, pues porque sí vamos a hacer proyectos y todo lo demás, pero este tema de nube es un tema de estudiarlo por uno mismo, la verdad, para, digamos, volverse teso. Entonces acá, en esta diapositiva, pues ya como regresando al tema, digamos que me gustó mucho porque pone en el centro, digamos, uno de los servicios más importantes para datos en AWS y es donde, digamos, este sí tiene integración con toda la analítica de AWS, es el Amazon S3, donde básicamente va a ser el corazón de todo y donde van a llegar va a ser el repositorio central de nuestros datos para todo lo que queramos hacer. De aquí se puede desprender cosas para Redshift, que es la solución de Data Warehouse que nos ofrece AWS, para Glue, que es la solución de integración de datos, para LMR, que digamos que ahí ya podemos estar hablando como de Lakehouse y un montón de temas más, para Tina, que es como para, eh, para utilizar sentencias de SQL y consultar nuestros datos, para Relay Formation, que ya lo hemos mencionado, para QuickSight, que es todo el tema de visualización en AWS, para SageMaker y para servicios de inteligencia artificial, es súper utilizado. Y digamos que ya para, digamos, servicios de analítica en streaming, que ya es como más por un lado de Kafka y de Kinesis, pero pero AWS Amazon S3, digamos que es el corazón y es como la gasolina de cada uno de estos servicios de acá, ¿cierto? Entonces, tenemos que saber muy bien cómo vamos a hacer la integración del Amazon S3, que digamos que va a ser el origen de nuestros datos en nube, y con los demás servicios con que vamos a procesar eh, nuestros datos. Y pues como ven acá abajo, hay un montón de servicios transversales
que nos van a ayudar pues a mejorar la observabilidad, la seguridad, un montón de cosas de nuestras aplicaciones analíticas, como son los que ya hemos visto, que son Amazon CloudWatch, KMS, Secret Manager, IAM y Macy, que digamos no lo mencionamos arriba, pero aprovecho pues como para mencionarlo, que es básicamente un servicio que nos va a hacer el escaneo de datos de todo lo que esté en nuestro S3 y nos va a decir si estamos exponiendo información muy confidencial en nuestro repositorio de S3. Por ejemplo, a nivel personal, con Pipe nos pasó que una vez un escaneo de Macy's, como que apareció un número de tarjeta de crédito activo, entonces de una de ciberseguridad nos mandaron la alerta. Entonces, ese tipo de cosas es las que nos, como ingeniero de datos, además de montar pipeline, bases de datos, todo, también nos tenemos que enfrentar, digamos, por parte de la seguridad en los datos. Luego, vamos a hablar pues como de los data lakes en AWS. Digamos que por la parte de los data lakes, centralmente va a ser como transformar, no sé, datos de CSV a Parquet, que Parquet, digamos, es el formato utilizado para los data lakes por un montón de beneficios que tiene, principalmente porque hace las consultas de esos datos muy rápido, ¿cierto? Digamos que vamos a ver más adelante que el concepto de query cambia ahí y ya no es un query, o sea, el, la sintaxis como tal de query es el mismo, pero no a una partición específica como en una base de datos, sino que hace un escaneo de todos los punto parquet para saber dónde está la data que están pidiendo. Y acá tratamos como de hacer un símil entre el MR, que digamos que es la solución de MapReduce y de, digamos, de toda la lógica de Hadoop que nos ofrece AWS y de Glue. Uno es 100% basado en servidores, como es LMR, y otro es serverless, que ya lo mencionamos anteriormente, que es AWS Glue, ¿cierto? Ambos, digamos que tienen funcionalidades bastante parecidas, es decir, podemos hacer ingesta de datos, catalogación de datos, gobernanza de datos, procesamiento de datos, análisis y consultas. Pero digamos que uno es más robusto que el otro, ¿cierto? Entonces, si yo tengo, no sé, tengo que procesar una tera de información, no lo puedo hacer con Glue. ¿Por qué? Porque el clúster manejado que me da Glue no es suficiente para ese nivel de información. Tengo que utilizar algo mucho más robusto como es el EMR como tal. Entonces, pues simplemente lo quería mencionar como para tenerlos en la mente y para saber qué debemos de utilizar para crear los data lakes. Más adelante, en los próximos proyectos, vamos a ver las diferencias como tal a niveles técnicos y también a niveles de costo, porque si vamos a utilizar servidores con el EMR, va a ser mucho más costoso que utilizar una solución serverless como hacer Glue. No sé, muchachos, si quieren agregar algo más. No, yo lo veo súper bien. No sé, chicos, si tienen alguna pregunta hasta acá. Sí, digamos ahí, de acuerdo a lo que estás mencionando, pues claro, todo depende del caso de uso, por supuesto, pero digamos uno, ¿cómo podría identificar de manera pues relativamente sencilla cuál de estas dos opciones debería uno tomar si uno está trabajando con, digamos, una cantidad de datos pequeña, una cantidad de datos mediana y una cantidad de datos grande? Pues de grande de una te diría que te vas por el EMR, ¿cierto? Mediana hay que saber la cantidad porque es que mediano es muy relativo, ¿cierto? Y pequeña, pues Glue te sirve demasiado. Sí, exacto, las unidades de medidas. Estamos al orden de megas, estamos al orden de gigas, teras, petas, ¿cierto? Entonces,
con esa unidad de medida tú ya te puedes empezar como a visualizar, bueno, yo qué componente integro a mi arquitectura que funcione mejor, ¿cierto? Ok, vale, gracias. Listo, muchachos. Ahora, como hablando de nivel general del data warehousing en AWS, digamos que nos ofrecen la solución estrella de ellos, que es Amazon Redshift, que está basado pues en lo que ya hemos hablado de Massive Parallel Processing y que también está basado en tecnología de Postgres, donde digamos que nos ofrecen almacenamiento como también consulta de datos, ¿cierto? Y tiene integración con un montón de servicios como son S3, RDS, Dynamo, que funcionan, digamos, como orígenes de datos para la centralización en mi data warehouse. Y de ahí también puedo sacar datos para hacer integraciones con soluciones BI o para alimentar modelos de Machine Learning como tal. Muchachos, ¿algo por agregar? De mi parte no, parce. Vamos De, bien. un- No, de una, de una. Entonces acá les quise traer pues como este diagrama para, como para explicar que el Data Lake y el Data Warehouse se complementan, ¿cierto? Y que hay un montón de orígenes de datos que pueden llegar directamente a mi Data Lake o pueden llegar directamente a mi Data Warehouse. Entonces, mi Data Lake, digamos que, listo, yo procesé mis datos con Glue, procesé mis datos con LMR y los dejé en un bucket de S3. En ese bucket de S3, obviamente tengo que utilizar algo más como Glue o algún otro servicio, una Lambda, lo que sea, para leer estos datos y para comenzar a llenar mi Data Warehouse, que está en Redshift como tal. Entonces Redshift va a ser, digamos, el servicio que nos va a permitir crear todos esos modelos estrellas que ustedes conocen, que tienen una tabla de hechos y un montón de dimensiones, pues, extrayendo los datos de diferentes orígenes. Pueden ser datos externos a AWS o datos internos, como es el Data Lake que yo previamente creé en AWS. Y disponibilizarlos, como ya dijimos anteriormente, a, bueno, visualización que puede ser QuickSight o también lo podemos integrar con Power BI o para alimentar modelos de Machine Learning, ese tipo de cosas. Y aquí nos estamos acercando un poco más, digamos, como a las arquitecturas analíticas actuales, donde todo parte de un data lake y de ahí se va distribuyendo a un data warehouse o a un lakehouse, cosas así. Pues sí, yo tengo una pregunta para los chicos. ¿Quién es capaz de decirme en este momento cuál es la diferencia entre un data lake y un data warehouse? El Data Lake he entendido que almacena cualquier tipo de información, o sea, puedes ahí almacenar imágenes, videos, audio, texto. Y el Data Warehouse es básicamente un almacén de datos centralizados, o sea, vas a trabajar datos relacionales, digamos, bases de datos relacionales. Es lo que he entendido yo. pero el Data Warehouse también incluye procesamiento de datos. En el Data Lake es, digamos, sí, un almacenamiento. Sí, exacto. Las dos respuestas están bien. ¿Alguien más? Eh, Quizá pues, no sé, simple la diferencia, digamos que el primero almacena datos sin procesar, o sea, el data lake, y ya pues el segundo, el warehouse almacenaría, pero ya los datos con un procesamiento de por medio. Súper, las diferencias están bien. Entonces ya creo que tienen contexto del tema. Entonces, ¿quién es capaz de darme la diferencia entre data lake, warehouse y lakehouse? No hay respuestas malas porque el lakehouse no lo hemos como profundizado mucho. Entonces, no sé quién se atreve de pronto. Sí, sí, pues desde su conocimiento, lo que han leído, lo que han visto.
Dale. Por ahí una manita levantada, dale. Está en silencio. Es que No acá tiene estoy audio. dice que no tiene audio. Ah, ok. Escribo. ¿Cómo ordenaría Data Lake, Data Warehouse, Data Mart? No tengo audio. No sé si Francisco, de pronto, mientras Jay Pretels. Yo la verdad nunca he escuchado de Lakehouse, pero me atreví a decir que de pronto ya son los datos para el uso de los que lo requieren. No sé, datos ya más arreglados, que más organizados. Mm, Más o menos. Lo que pasa es que, bueno, aquí de pronto como un poco de contexto histórico, si recuerdan la línea de tiempo que vimos hace rato, en la primera clase que tuvimos, estaba el warehouse y luego salió el data lake, que era la evolución, pues como de ese supuesto warehouse, porque ya los datos habían cambiado. Y teníamos imágenes, objetos y no únicamente teníamos información estructurada como únicamente pues como lo permitía el warehouse, ¿cierto? Y luego la evolución de ese data lake fue el lakehouse por todo el tema de, de que el data lake no, ya no era un data lake, sino era un pantano de datos horrible porque si no lo sabes administrar, se convierte en una cosa inmanejable. Entonces, digamos que lo podemos ver así, como que uno es la evolución del otro y del otro. Entonces, el Lakehouse termina siendo pues como la última evolución de todos estos Data Warehouse, Data Lake y Lakehouse. Eso puede ser pues como una posible respuesta. De todas formas, pues como que los invito a que si pueden googlear ahí cuál es la diferencia fuerte, se las dejo pues como un abrebocas para que lo consulten. Perfecto. Y creo que preguntaron también dónde pintaríamos el datamar, si no estoy mal. Exacto, sí. Muchachos, el datamar es el mismo concepto de un data warehouse, pero para una línea de negocio específica. Es decir, digamos que vos tenés, no sé, esta misma infraestructura. De acá, digamos, de este data warehouse, o puede ser directamente del data lake, de cualquiera de los dos, se ramifican para un montón, llamémoslo de data warehouse pequeños, que reciben el nombre de datamar. Entonces, digamos, tenemos el datamar de clientes, datamar de exportaciones, datamar de, no sé, de compras. Eso es una línea de negocio específico que cada línea de negocio es el responsable de darle, pues, como de hacerlo bajo su dominio y conocimiento del negocio como tal. No sé si ahí respondí las preguntas, ¿les queda claro? Listo, de una. Entonces, continuando por acá, nos queda pues como la parte de orquestación de AWS, en donde, bueno, ya es como la parte de quién se va a encargar de todo mi workflow, quién va a orquestar esto, quién va a decir este es el paso uno, este es el paso 2, este es el paso 3. Entonces, digamos que hay soluciones sencillas, como hay soluciones, digamos, mucho más robustas, como son las Step Functions, que ya las mencionamos, que es un gestor o un orquestador de flujos de trabajo serverless, que funciona tal cual como una máquina de estado. Es decir, esta es mi entrada, esta es la salida, debo hacer este proceso. El siguiente es este, el siguiente es este, el siguiente es este. Ah, debo de regresar, listo. Regreso al comienzo. Luego tenemos unas soluciones mucho más elaboradas, mucho más pesadas, como es Apache Airflow, que digamos que AWS también tiene como su Apache Airflow manejado por ahí para implementar pipelines con Airflow. Y digamos que tampoco me debo preocupar por la infraestructura adyacente porque AWS la maneja por mí. Y aparece un concepto muy bacano
que es las arquitecturas guiadas por eventos, que básicamente aquí vamos a aprovechar mucho lo que es las AWS Lambda, que es un servicio serverless donde yo puedo programar, digamos, toda la lógica que yo quiera hacer ahí. Tengo muchos lenguajes de programación y el Event Bridge, que es básicamente un servicio de AWS que nos permite triggerear cosas, hacer schedule de cosas. Es súper potente y tiene integración muy buena en la nube para, obviamente, estos dos elementos responden a eventos, ya sea, por ejemplo, bueno, subí un nuevo elemento, un nuevo objeto a un bucket de C3. Eso es un trigger para que mi lambda haga tal lógica de negocio, por decir algo, como, bueno, voy a leer el elemento que acaban de subir y, no sé, voy a triggerear un job de glue o voy a subir esos elementos, a esos nuevos datos a un RDS, por decir algo, ¿cierto? Importante, no necesitan intervención manual, sino que esto es completamente automatizado y es lo que nos permite darle mucho valor al negocio cuando utilizamos este tipo de arquitecturas. Y ya por parte de ingeniería de software, digamos que ingeniería de software es toda la parte como, hey muchachos, ¿cómo vamos a manejar nuestra infraestructura? Además de qué pruebas les vamos a hacer, cómo vamos a desplegar y todo lo demás. Entonces, por parte de la infraestructura, recordemos que esto se maneja como infraestructura como código, que es puro, pues, CloudFormation. Además de eso hay otros servicios que son Terraform, Pulumi, que permiten gestionar todo este tema de infraestructuras como código y digamos, esto viene de la mano de, hey, ¿cómo van a ser mis pipelines para desplegar esto? ¿Qué stage, qué pruebas voy a implementar en mis pipelines? AWS tiene una suite completa para eso que tiene AWS Code Pipeline, AWS Code Build y AWS Code Deploy. Pero acá nos vamos a centrar, digamos, como en otro tipo de pipelines que manejan la misma lógica, porque esta suite de solución de AWS como tal, digamos que no es muy utilizada por las empresas porque sigue siendo como muy precaria en algunas features comparada como con los pipelines de Azure, no sé, muchachos, otro, como el de GitHub, cosas así. Entonces nos vamos a centrar más como en esos de GitHub, tal vez de Azure vemos algo. Y ya muchachos, eso fue como lo que traíamos para hoy. No sé si tienen dudas, inquietudes, las solucionamos. Y importante que para la otra clase ya se estén creando como su cuenta de AWS. Y si no tienen un repositorio en GitHub, por favor se lo crean para que se copien como las soluciones que vamos a tener en nuestro GitHub de Data Clouders y las puedan tener en su local, subirlo a su GitHub y todo lo demás. Entonces, no sé si tienen dudas, inquietudes. Hablamos un ratico que tenemos tiempo. Los muchachos tienen algo por complementar. Simon, pues no, ese parroquial es importante pues porque si es necesario que se vayan creando una cuenta en AWS para que vayan jugando con los servicios y vayan utilizando todo el tema de la capa gratuita. Es bien importante para la próxima clase, pues la idea es que vamos tocando ya un poquito de consola, vamos desplegando servicios, entonces como que importante eso. Simon, pues quería complementar un poquito la clase de lo último que estabas hablando, porque por el chat se hicieron preguntas pues interesantes. Sebastián nos preguntaba que si la metodología propuesta por Kimball para el manejo de Data Warehouse ya no estaba vigente. Entonces yo pues, le respondía y Pipe también me apoyó ahí, que no es que ya el Data Warehouse y el concepto de Data Mart estén desactualizados o ya no estén vigentes tecnológicamente,
sino que por el contrario es una nueva evolución y sirve para otro tipo de aplicaciones. El Lakehouse, por así decirlo, puede ser una combinación de la mejor parte del Data Lake, que es normalmente económico, admite cualquier tipo de formato en archivos, pero también tiene lo bacano del Warehouse y del Data Mart, que es que te permite organizar unas tablas, realizar consultas, puntos de consultas de SQL. Entonces, digamos que no es mejor ni peor, simplemente es una solución diferente y es muy utilizada para estos casos donde no necesitamos un procesamiento dedicado para la entrega de consultas o para la transformación de datos. Quería como complementar ahí un poquito la charla que se tuvo por el chat. De acuerdo, de acuerdo. Sí, Súper. muy importante ahí, muchachos, no es que esté desactualizado, o sea, un data warehouse sigue dándonos la solución para muchas preguntas de una empresa como tal, pero digamos que hay soluciones más potentes que no podemos ser ajenas a ellas y que esto va evolucionando y nosotros tenemos que evolucionar al ritmo de ellas. Pero es importante recalcar ahí que si no sabemos cómo funciona un data warehouse, no vamos a saber cómo funciona un lakehouse. Entonces, por eso es importante comenzar desde las bases y vamos creciendo. Exacto, sí, por acá hay otra pregunta de Francisco. Dice, ¿hasta qué punto es parte del DevOps y el ingeniero de datos? Eso va muy de la Eh, mano, la verdad. Por ejemplo, no sí, sé, yo hablo desde nuestra experiencia y no es que tu equipo tenga un DevOps 100% para vos, para hacerte todo, sino que, digamos, hay ingenieros de datos que tienen que saber de DevOps, de pruebas, de código, para montar sus ujú. propios proyectos como tal. Entonces, eso va completamente de la mano y creo que te da un plus en tu perfil. Como, por ejemplo, saber de inteligencia artificial te da un plus. Saber de DevOps y, digamos, de todo este ciclo de código te da un plus completamente como ingeniero de datos. Sí, de acuerdo. O sea, en un mundo ideal, pues las segregaciones de roles, pues el DevOps me ayuda con todo el tema de desplegar mi infraestructura como código, hace la creación de pipelines, le pone las tareas a los pipelines para que hayan linters que revisen mi código si se están teniendo buenas prácticas o no están teniendo buenas prácticas. Bueno, eso es un mundo ideal, ¿cierto? Pero en el contexto, pues, a lo que apuntan muchas empresas aquí en Latinoamérica es que vos entras siendo, pues, como un todero, lo que llaman, pues, entre comillas, aquí un full stack, que vos haces divos, haces pruebas, haces infraestructura como código y encima de eso le metes a todo el tema de datos también. Entonces, pues, hay una línea muy delgada, como dice Simon entre vos más no seas como, no tengas una mentalidad como ajena a, ¿cierto? A que es que yo no soy Divos, entonces por eso yo no hago infraestructura como código ni despliegues, porque a la final yo voy a desplegar una infraestructura en AWS que me va a permitir habilitar todo el tema de datos. Entonces, pues, si te puedes inmiscuir en el tema, súper bacano porque vas a aprender mucho más, ¿cierto? A tener un nivel más experto y no vas a depender 100% de una persona que te diga, "Ah, es que yo estoy aquí desplegando esta infra como código, me va a demorar 2 meses, ¿cierto?" Entonces, está bien pues como esa segregación de roles, pero pues si uno también puede tener un poco más de autonomía en cuanto a esos temas y volverse un poco más experto, pues súper genial, vas a aprender muchísimo más. Gracias, Pipe. Te voy a apoyar con otra pregunta también bacana para la próxima clase, que es, ¿podrían dar alguna recomendación en la cuenta de AWS pertinente para lo que haremos en el semillero? Entonces, bueno, la cuenta de AWS es sencilla de crear, eh, no tiene pues como nada de raro. Lo que sí es que nos va a pedir seguramente pues como alguna tarjeta de débito, de crédito. Eh, Igual lo que vamos a hacer, todo lo vamos a hacer pues como en capa gratuita. Eh, a nosotros, pues nosotros que llevamos jugando ya un rato con los demos que vamos a presentar, pues la verdad es que no hemos tenido costos más allá
de 5.000, de 800 pesos. Entonces vamos a estar jugando pues como con temas económicos, en la medida de lo posible gratis pues y tratar de desmontar lo que no necesitemos. Y como tal una recomendación en la cuenta, pues yo creo que no se tendría recomendación. Ya luego El les... MFA. Ah, El bueno, MFA sí me parece importante, eso, pues. exacto, eso les iba a decir, el MFA, que es activarle una autenticación de múltiple factor, es decir, que nos pida autenticación por celular, pues bien sea por mensaje de texto o con una aplicación de autenticación, bien sea la de Microsoft o la de Google. Esa sí es la recomendación, porque conocemos casos pues de compañeros de nosotros que han cogido sus cuentas de AWS por no tener pues no estar blindadas con estas seguridades y han expuesto servicios y se les han gastado, no sé, 100, $200 y no es la idea, ¿cierto? Y la verdad es que por eso no van a responder. Entonces, sí, la recomendación es simplemente créenla y en la medida de lo posible pónganle un MFA, que es un múltiple factor de autenticación para que no nos vaya a pasar nada de esto. Sí. Y pues dicen que más o menos lo aproximado en dólares, pues porque claramente aquí hay gente de otros países, no, eso es básicamente como nos hemos gastado $1, $2 máximo, pues en las arquitecturas que hemos montado, si es que llegan a cobrar, pues, y si es que nos pasamos de la capa gratuita. Eso pues como por ese lado y no sé, de pronto otra recomendación, cuando ustedes ya tienen una cuenta AWS, en la parte de su usuario, en la parte derecha superior, van a tener un número, un ID de su cuenta, ¿cierto? Ese ID de su cuenta, regístrenlo, ténganlo anotadito por ahí en un blog de notas o algo pues como por el estilo, por si llega a pasar algo, el soporte de AWS se los pide, sí o sí, pues como para saber cómo los pueden ayudar y deben tener pues como ese número. Eso como otra recomendación de pronto ahí a tener en cuenta. No sé si hay más preguntas, chicos. Ok, veo que no, entonces nada, muchas gracias por participar, muchachos, de este espacio. Nos Listo, vemos dentro de 8 días. muchachos. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias por el espacio. Muchas gracias, que estén muy bien. Estén muy Chao, bien, que Gracias, estén bien. muchachos. Gracias, hasta luego.